Hola, cuarto. Esta clase tiene como principal finalidad tratar de entender estos conceptos propios del mercado del trabajo y tratar de ayudarlos un poquito en la construcción de su encuesta. Me han llegado hartas preguntas con respecto, pensé que había quedado un poquito más claro, creo que me equivoqué, pero creo que esto los puede ayudar un poco. La idea de esto es que si hay algún tema que usted maneje más o que le guste más, trate de enfocar las preguntas hacia ese lado. No es necesario que hables de todos los temas, ¿ya? Por supuesto, trate de enfocar su estructura hacia alguna parte. No sé, si usted quiere saber eh, la cantidad de desempleados que hay en Chile, trate de enfocarse netamente en preguntas sobre las poblaciones económicamente inactivas o quizás sobre el trabajo independiente. No sé si me entienden, como tratar de ir enfocándose en algunas partes. Yo lo que voy a hacer ahora es explicar algunos de estos conceptos, cosa que usted pueda sumar a los que ya vimos la clase pasada, y la semana que viene, o quizá la subsiguiente, dependiendo cómo trabajemos con la encuesta, nosotros subiríamos la última clase que tiene que ver con cómo es tener trabajo en Chile. Todo creo que tenga que ver con las cosas más prácticas. Por ejemplo, cómo se articula un contrato, fechas, montos, cómo se saca el valor de su sueldo, por ejemplo, qué son las gratificaciones, qué son las horas extra, qué son los descuentos. Todo eso lo veríamos más adelante. Por lo menos ahora vamos a centrarnos netamente en lo que es el mercado del trabajo, entendiendo el mercado tal cual como entendemos el mercado económico, juegos de oferta y demanda, solo que en esta vez no vamos a estar hablando de productos y dinero, sino de personas. Lo primero que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del mercado del trabajo, y si nosotros lo pensamos también como un mercado, no sé, como una feria, porque de hecho hay ferias de trabajo, uno se debería estar cuestionando ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que reciben salarios diferentes? Porque hay personas que estudiaron lo mismo, trabajan en lo mismo y reciben salarios diferentes. ¿Por qué hay personas que no pueden encontrar empleo? ¿Por qué hay personas que no encuentran empleo en lo que estudiaron? Todas esas cosas vienen en respuesta a este mercado. Esto es igual que un supermercado, lamentablemente lo es, donde hay personas que están buscando ciertos productos y hay personas que venden ciertos productos. En este caso, lo que están ofreciendo son trabajos y lo que es la oferta laboral son las personas. Si nosotros tomamos en cuenta estos conceptos básicos, el trabajo o el precio de tu trabajo sería tu salario. Los puestos de trabajo o empleos serían las ofertas laborales. Y la cantidad de personas que ofrece su trabajo es la fuerza laboral y sería la demanda, que son las personas que están buscando este trabajo. Estas variables van a abrir, ingerir y a inferir constantemente lo que es el trabajo en Chile y cómo lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha gente, por ejemplo, mucha fuerza laboral, pero tenemos poca oferta de empleo, obviamente va a aumentar el desempleo, pero los salarios se van a modificar. Del mismo modo, puede que ocurra de forma contraria, que haya demasiados trabajos y poca gente, por tanto, hay que buscar algún tipo de incentivo para tratar de que se consiga en cierto espacio y no en otro. Entonces, esto si nosotros lo pensamos es exactamente igual que cuando uno compra un producto. Uno va a tratar siempre de buscar un producto de mejor calidad o un producto que sea más barato o no sé, tiene que ver como con esa idea de la percepción. Otra de las variables, además de la cantidad de personas, además de la plata que se paga en el salario y de los tipos de empleo, también está la estructura de la población. La estructura de población hace ver con el crecimiento demográfico que tenga un país. Por ejemplo, el ejemplo que te da aquí dice que si una población tiene muchos hijos o hay mucha gente joven, cuando hay el recambio va a haber mucha mano de obra. Por consiguiente, va a haber mucha gente dispuesta a enfrentar estas plazas de empleo que aparecen. Pero también no puede ocurrir lo contrario, como es el caso de Chile, que es una población relativamente envejecida, donde nacen muy pocos niños. Por consiguiente, cuando haya un recambio laboral, van a haber muchos menos cantidad de personas para ejercer la misma cantidad de trabajo que necesitamos ahora. Trate de pensarlo así. Si ahora en Chile hay 12 millones de personas trabajando y hay 10 millones de empleos, tenemos un margen de desempleo, pero tenemos una gran cantidad de gente que está empleada. Pero si la gente ahora tiene un hijo o ninguno, en unos 10 años más, perdón, 20 años más, van a haber, por ejemplo, 7 millones de personas para trabajar. Y vamos a seguir teniendo 10 millones de ofertas de trabajo. Entonces, ahí se va a ver un déficit. Nosotros deberíamos cuestionarnos qué pasaría en ese contexto, qué puede hacer un país en ese contexto. Una de las respuestas que se nos da es, por ejemplo, lo que parece un problema social ahora, pero que quizás no lo sea tanto, que es la migración. La migración constituye una variable en el trabajo.
Las migraciones por diferentes razones, por favor, cualquiera, porque estás buscando una mejor oportunidad para tu familia, porque estás en un país con conflictos bélicos, porque la economía no es estable, etcétera, etcétera, produce una fuente de oportunidades para ciertos países. Por ejemplo, un país como Chile, que en sí mismo no tiene tanta gente para trabajar, le conviene y le sirve que haya migraciones, porque esa gente que viene de afuera va a venir a cumplir o equilibrar la línea que hay entre la cantidad de trabajo que se están dando y la necesidad de cumplirlo. Ahora, un factor importante también en los últimos siglos, y es quizá una de las cosas más importantes en los últimos 50 años en Chile, es que ahora también se modificaron las plazas de empleo porque hay mujeres trabajando. El mercado se amplió mucho más, porque si bien había labores que solo podían hacer hombres, al entrar las mujeres a trabajar, aumenta la fuerza laboral y también permite la posibilidad de que haya más puestos de trabajo. Incluso podríamos hablar de que no sé, pues, piénsenlo así, si hay más mujeres que no son dueñas de casa, se necesita que haya alguien cuidando la casa, por tanto aparece un nuevo empleo, que son por ejemplo las asesoras del hogar. Entonces también empieza como a modificar las estructuras propias del trabajo. Y finalmente, pero no menos importante, las características del mercado chileno está la alta segmentación. No todos los trabajadores participan de igual manera en el mercado, por lo que los trabajos y las necesidades de empleo son muy diferentes para todos. Por ejemplo, los estudios técnicos superiores y las capacitaciones laborales permiten a ciertos trabajadores competir contra iguales, pero no necesariamente genera igualdad en los sueldos, igualdad en los trabajos. Trate de pensarlo así. Hace un tiempo atrás decían que Chile ya no necesitaba tanto ingenieros, necesitaba más técnicos. Y toda la gente empezó a estudiar para sacar un técnico que era más rápido, que era más barato, que ya, pero a un técnico se le paga mucho menos. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de técnicos. O cuando aparecen estas carreras que están como ocupadas, cuando en un momento todos querían ser psicólogos. Entonces había mucha oferta porque había mucha gente que estaba trabajando en eso, pero no había suficientes empleos. Lo que lo obliga que tú como trabajador o te perfecciones y seas mejor que el resto para conseguir un trabajo o buscar otra plaza de trabajo diferente. Las capacitaciones ayudan caleta, pero también hay que tener en cuenta que una persona que está más calificada también representa un problema para ciertas empresas, porque hay veces que te dicen, no, que usted está muy calificado para este empleo. Y sobre todo en ciertos sectores donde, por ejemplo, te pagan por título extra, no sé. Hay algunos colegios donde si tú tenés un magíster, a ti te pagan más. Eh, si tú, por ejemplo, pasas del técnico, estudias 2 años y sacas la ingeniería, obviamente tu sueldo también se modifica, pero no todas las empresas están dispuestas a hacer eso, entonces igual ahí como que las expectativas versus las realidades como que empiezan a chocar. Si nosotros comparamos entonces las variables que hemos dado, tenemos obviamente la base, empleo, sueldo de trabajadores. Tenemos las segmentaciones que se dan por estudios o por sexo. Y también tenemos, por supuesto, la población demográfica, cómo se desarrolla y cómo suplimos eso con la migración. Si nosotros tomamos ese es nuestro panorama. Eso es Chile ahora. Pero sabemos que hay variables que se controlan dentro de este mismo mercado. La primera de ellas es el salario mínimo nominal y el real. Tengan que tener ojo con eso. Cuando hablamos, por ejemplo, del salario bruto y el líquido, se refiere a esto. Ahora, el salario mínimo es la remuneración mínima que se debe pagar a los trabajadores por las labores y los servicios. A ti no deberían pagarte menos que un salario mínimo. Ojo, tiene algunas características básicas que hay que considerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trabajo menos de la cantidad de horas que se trabaja en Chile, que son 40, obviamente yo voy a recibir menos que el salario mínimo. Eso no significa que yo tenga que recibir independiente de la cantidad de horas que haga. No, es una proporción de 40 horas a la semana, lo mínimo que te pueden pagar a ti son 301, si no me equivoco. Estaban votando para cambiarlo, pero por eso. ¿Cachai? A eso me refiero. ¿Qué se considera a la hora de generar tu salario mínimo? Uno, el salario mínimo en Chile lo determina el Estado. Hay varias variables, pero lo determina el Estado en concordancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las consultas a los empleadores,
a través de las organizaciones sindicales y de la CUT, por supuesto, también es fijado por la ley. Por tanto, estas remuneraciones del mercado laboral es para todos iguales. Se aplican los sueldos base. Ya, por ejemplo, mi sueldo base son 300.000 pesos. Bueno, salario mínimo 300.000 pesos. A eso se me suma el bono de la locomoción, el de comida, no sé, algún bono por llegar a la hora, hay bonos por excelencia académica, por ejemplo, los profes, etcétera, etcétera, etcétera. Además de los descuentos, porque por ejemplo yo podría recibir un salario base, mis 301, sin ningún tipo de bono extra, pero me hacen el descuento de AFP y el descuento de FONASA. Y por consiguiente, mi salario real van a ser, no sé, 250, que está bajo el salario mínimo. Pero mi sueldo base sigue siendo 301 más descuentos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y finalmente, tal como dice ahí, son todos los trabajadores de jornada de trabajo completa, es decir, 40 horas semanales. Por ende, en la realidad, los trabajadores que trabajen menos que eso pueden recibir menos del sueldo mínimo. Ya, entonces, ¿qué aquí es lo importante? El sueldo mínimo se saca con varias variables. Primero, el Estado lo determina a partir de las recomendaciones internacionales y además de lo que digan los trabajadores mediante los sindicatos y la CUT. Generalmente también se toma en consideración, por ejemplo, la canasta básica familiar, para tratar de cómo calcular el ingreso. Se fija por ley, por tanto es para todos igual. Es sobre el sueldo base, ya no es el sueldo que te llega al final a tu bolsillo. Puede ser tus 301.000 pesos más descuento. Tu sueldo base sigue siendo los 301, pero tu sueldo líquido real van a ser 250. Y es completo solo cuando tú trabajas tus 40 horas a la semana. Obviamente, y aquí quiero dejarlo claro, puede variar dependiendo tu labor. Por ejemplo, nosotros los profes nos pagan por hora. ¿Ya? Pero independiente de eso, nosotros si trabajáramos 40 horas a la semana, no podrían pagarnos menos de 300.000 pesos. Del mismo modo, el objetivo que tiene este salario mínimo es proteger a los trabajadores menos calificados. Por ejemplo, usted terminó cuarto medio, y ojo, no estoy discriminando a nadie, no estoy haciendo referencia a nadie, ni estoy diciendo que un trabajo vale más que otro. Pero supongamos que usted no entró a la universidad, se quedó con cuarto medio y usted está trabajando, no sé, de bombero en un servicentro, ya que no le requiere un título universitario para poder hacerlo. La idea del salario mínimo es proteger a esa persona. Esa persona no puede ganar menos que el resto de las personas, independiente que no esté calificado o que esté menos calificado que el resto. ¿Por qué se fijó esto? Porque solía pasar que la gente que no tenía algún tipo de calificación o certificación, ya sea universitaria, de técnico o lo que se quiera, se le pagaba menos. No, pues si no estudiaste esto, pues, entonces te pago menos. Entonces ahí había como un abuso que se daba entre los empleadores y los empleados. Entonces para evitar eso se fija un salario para todos. Como dice él, la ley fija un salario mínimo nominal y se dice salario nominal cuando se expresa una cantidad de moneda nacional. En este caso el salario mínimo se saca en pesos chilenos. A ti no te pagan en UF, por ejemplo, que puede variar, o en dólares. No, a ti se te pagan pesos chilenos. El salario nominal siempre es en moneda nacional. El salario puede o no ser similar al salario real, lo que le estaba diciendo yo, que está tu sueldo base y además las sumas y también las restas. Este es el poder de compra que tiene el salario en una economía dada y se calcula considerando la variación de la inflación anual y el reajuste salariales. Como por ejemplo, mi abuelo, cuando empezó a trabajar, ganaba 7 pesos. ¿Ya? Yo con 7 pesos no hago nada ahora. Y tienen que ver netamente porque el sueldo puede ir modificándose, ya sea por la propia inflación que tienen o por elecciones de los parlamentarios. Los parlamentarios pueden modificar el sueldo mínimo, pero siempre va a estar en concordancia la necesidad de los trabajadores. Suena bonito, ojo, pero me refiero a que tiene que siempre asegurarte a ti algún mínimo de dignidad a la hora de recibir un sueldo, ¿ya? Y va variando dependiendo, por ejemplo, las inflaciones o cómo se reajusta la moneda. Como les decía yo, 100 pesos cuando yo estaba en el colegio no es lo mismo que 100 pesos ahora. Se pueden comprar diferentes cosas porque la moneda va cambiando. Como el salario real es un promedio, normalmente se le identifica como salario medio real. Un trabajo remunerado. Esto es lo que deberíamos querer o lo que al menos la mayoría busca. Un trabajo remunerado como tal es cuando se participa en una ocupación o negocio, cuando tú tienes alguna actividad
y estás empleado, no sé, puede ser, no sé, ya yo soy profe, y a cambio de mi labor yo recibo una plata. Ojo, y aquí hay que tener mucho ojo, porque cuando hablamos de sueldo, salario, remuneración, puede ser tanto en dinero como puede ser en especies. Sigue siendo algún tipo de remuneración. Por ejemplo, no sé, pues estos niños que van a cortar el pasto a la casa de alguien y les dan, no sé, galletas, o no sé, por decirte de una forma. También se considera trabajo remunerado cuando se trabaja de manera autónoma y se perciben ingresos de dicho trabajo. Por ejemplo, si yo no tengo contrato de trabajo, si yo tengo una pyme y vendo cosas por Instagram, por decirte algo, a mí todo lo que me pagan por vender mis productos seguiría siendo mi remuneración por el trabajo. Pero por remuneración vamos a entender cualquier tipo de ingreso que se dé por la labor que tú haces. No necesariamente necesitas un empleador. Puede ser el trabajo independiente, pero siempre y cuando recibas algo a cambio de lo que tú estás haciendo. Los trabajos no remunerados son aquellos que carecen de una compensación monetaria. Tales trabajos, por ejemplo, serían los voluntarios como los bomberos, las obras de caridad, trabajar en una comunidad o grupo religioso, por ejemplo, no sé, la señora que en la misa recoge las monedas y que a ella no le pagan un sueldo, también sería un trabajo, pero no es remunerado. O trabajar como dueña de casa, que es el gran tema que se está hablando ahora. Trabajar como dueña de casa es un trabajo porque hay una labor de por medio, pero no recibes un sueldo. Todos esos serían trabajos no remunerados. Si nosotros comparamos esta tabla, aquí podemos ver la cantidad de personas ocupadas en Chile por cada 1000 habitantes. Obviamente a mí me interesa que veamos la región de Valparaíso. Acá estamos. En Valparaíso hay un total de, no traje los lentes, 781,63 personas ocupadas por cada 1000 habitantes. Si nos vamos, acá solo el 37,58 personas por cada 1000 habitantes son empleadores, o sea que entregan algún tipo de empleo, son dueños de alguna empresa. Y si vamos acá, que es la que me interesa, casi 556,55 trabaja para estas 37 personas. Voy a disminuir los números porque si no me voy a volver loca a decir por 1000 a cada rato. Pero por cada 556 personas que trabajan con contrato, 135 trabajan por cuenta propia e independiente, sin depender del empleador. No es un dato menor, porque está al alza. Generalmente, para la economía les complica cuando hay personas que no trabajan de forma dependiente, porque obviamente no hay impuestos de por medio, no hay salud de por medio. O sea, NASA existe, pero no hay cotizaciones, a eso me refiero. Entonces, obviamente es un problema porque no genera impuestos extra por el trabajo. Pero el trabajo por cuenta propia ha tomado mucha fuerza, sobre todo con los problemas sociales que se están dando ahora. La señora que puso su puestito, la señora que se puso a hacer pastel y los vende. Todo eso sigue siendo parte del proceso económico y sigue siendo parte del grupo laboral o del mercado laboral, a pesar de que no está regulado como lo esperaría el Estado. Si nosotros seguimos avanzando y vamos al trabajo independiente y dependiente, el trabajo dependiente se hace efectiva con una subordinación. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona, hay un orden jerárquico, hay una persona que contrata y hay una persona que trabaja, empleador y empleado. Cuando existe esa dualidad, estamos hablando de un trabajo dependiente. De hecho, la relación que dice aquí comprende los diferentes aspectos de poder en la dirección que ostentan ciertos empleadores. ¿Por qué? Porque va a sonar feo, lo sé, pero son las palabras técnicas para hablar de este tema. Hay un sometimiento del trabajador a las órdenes del empleador, porque en un trabajo tú haces lo que tu jefe te está pidiendo. No sé, tú eres profesora, tienes que hacer las guías, tienes que hacer clases, tienes que entregar documentos. Hay un sometimiento porque yo no puedo llegar y ponerme a bailar, yo tengo que hacer mi pega. El cual se manifiesta en el cumplimiento de horarios, por ejemplo, yo no llego al trabajo a la hora que yo quiero, según mi contrato yo lo veo, el seguimiento de instrucciones, yo tengo que entregar cierta cantidad de documentos tal día, yo tengo que hacer ciertas clases, tengo que llenar el libro, tengo que firmar la asistencia con mi firma, etcétera, etcétera, y la supervigilancia del desempeño de funciones. Tienen que ir a ver que esté cumpliendo con mi trabajo, empresas que son como, no sé, de ventas, tienen que alcanzar cierta cantidad de ventas, cierta cantidad de dinero que se genere,
alcance, por ejemplo, las personas que venden aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto, toda esta naturaleza que suena un poquito agresiva, pero que en realidad así es como funciona la vida, todo eso se refiere a un trabajo dependiente. El trabajador dependiente, si bien tiene que cumplir con ciertas cosas, también está asegurado de otras. ¿Por qué? Porque tiene un contrato. Y en el contrato se establece todo, desde lo que yo tengo que hacer hasta lo que yo voy a recibir por hacerlo. Sale mi labor, qué tengo que hacer, a qué horas tengo que llegar, cuántos días a la semana y cuánto me van a pagar por hacer eso. Aparecen los descuentos legales, aparecen las obligaciones, aparecen mis beneficios. Yo tengo todo estructurado. Como trabajador dependiente, yo sé lo que voy a recibir y sé lo que voy a hacer. Por su parte, los trabajadores independientes, que son los que trabajan por boleto de honorario, o sea, los trabajadores independientes siguen siendo trabajadores remunerados, ojo con eso. Es el mismo quien establece sus obligaciones y sus deberes. Yo, por ejemplo, el año pasado trabajé como dependiente independiente. ¿Por qué? Porque tenía mi contrato con el colegio y yo cumplía mis horarios y yo prestaba servicios a un preuniversitario. Entonces yo en el preuniversitario, yo trabajaba por hora, yo tenía que imprimir mis boletas electrónicas y a mí me pagaban así. Pero yo no pertenecía a la empresa, yo trabajaba para la empresa. Ellos ofrecían un servicio que yo tomaba. Hasta diciembre del 2011 no estaban obligados a cotizar, pero eso cambió el 2012. Entonces quiere decir que cuando haces la declaración de impuestos, que a ti te retienen cierta cantidad de plata y después te la entregan al año siguiente, eso se hace sí o sí. Cuando tú eres dependiente, es tu empleador el que lo hace, porque cuando a ti te llegan tus gastos, se hace el descuento de los impuestos. Pero cuando tú eres trabajador independiente, eres tú el que tiene que hacer todo el papeleo en el servicio de impuesto interno, que ahora se hace en línea, así que es súper fácil y es obligatorio para todos. La PEA o la PEI, que es la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa es aquella que está integrada al mercado del trabajo, o sea, que tiene un trabajo. También están todas las personas que están buscando trabajo y aquellas que estén en el rango de los 15 a los 65 y puedan tener un trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me despidieron hoy día, lástima, si me despidieron hoy día, yo sigo siendo parte de la población económicamente activa porque estoy dentro del rango de edad y porque yo voy a ponerme a buscar nuevamente trabajo. Esta población considera aquella población que realiza trabajos también sin remuneración. Por ejemplo, los bomberos son parte de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque están trabajando a pesar de que no sean remunerados. De esta forma, la población activa del país está compuesta por todas las personas en edad laboral o que o bien trabaja con un empleo remunerado o bien la que está cesante. Si tú buscas empleo por primera vez, no estarías aquí. Estarías en la que es inactiva hasta que puedas conseguir tu primer empleo. Por tanto, y para cerrar esta idea, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los desempleados. La fracción de la población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo es la que determina la tasa de desempleo. Todas las personas que no están trabajando en este momento porque los echaron del trabajo son desempleados, pero son parte de la población activa porque pueden eventualmente conseguir trabajo. Por su parte, la población económicamente inactiva está conformada por todas las personas mayores de 15 años que no estén en condiciones de generar un trabajo remunerado. La dueña de casa, no sé, si mi mamá no está trabajando y no lo va a hacer y está de dueña de casa porque su esposo trabaja todo el día y porque los hijos no están, esa señora es parte de la población económicamente inactiva. Los estudiantes, ustedes, por ejemplo, que tienen 17 años y no están trabajando, son parte de la población económicamente inactiva. Los jubilados mayores de 65 tampoco son parte de la activa, son todos estos parte de las inactivas. Igual que los pensionados. Los pensionados reciben remuneración porque reciben las pensiones, pero no son económicamente activos para el Estado. Y, por supuesto, los que son incapacitados para generar cierto trabajo, no sé,
personas con algún tipo de trastorno, neurodiverso, por ejemplo, una persona con algún tipo de demencia senil, con algún tipo de trastorno de personalidad, por ejemplo, los que sufren de esquizofrenia, ahora también puede estar, de hecho hay algunos programas estatales para generarle algún tipo de pensión o algún tipo de bono para mantener a estas personas que puedan subsistir, pero se consideran dentro de la población económicamente inactiva. Y también, perdón, los que no están buscando trabajo. O sea, no sé, usted sale de aquí del colegio a los 18 años y no va a buscar trabajo. Usted también pasaría a ser parte de la población económicamente inactiva. Ojo, porque para ser activo laboralmente hablando es de los 15 a los 65. Por ley, en Chile, ningún menor de 15 años puede trabajar en ninguna forma. En ninguna. Si usted tiene 15 y quiere ayudar a su papá, no sé, porque puso un café en su casa y el papá le quiere hacer un contrato, usted necesita la firma de su tutor legal y puede trabajar. Pero nadie, absolutamente nadie menor de 15 años puede trabajar. Todo niño menor de 15 años tiene como obligación y como derecho estudiar. Por tanto, cuando usted, no sé, pues está en el mall y llegan esos niñitos a venderle cositas, hay una ilegalidad ahí. Usted puede llamar a carabineros. Ahora, moralmente hablando, ahí uno lo debate. Pero, ninguna persona menor de 15 años puede trabajar, ¿ya? Al menos no en Chile. El desempleo. El desempleo no significa solamente no tener pega, ¿ya? El desempleo puede funcionar de diferentes causas. De hecho, hay patrones de desempleo. Hay veces que la gente dice, oye, hay una mala racha o algo así. Hay ciclos dentro del desempleo. Existen 4 tipos de desempleo según su causa. El primero de ellos es el desempleo friccional, que se produce porque los trabajadores que buscan empleo no lo encuentran de forma inmediata. Ahí estoy yo, ahí no encontrando empleo cuando salí de la universidad. Mientras buscan empleo, se consideran desempleados. De esta forma, mientras más se demoran en encontrar un empleo, mayor es la cantidad de gente que está en el desempleo friccional. Por ejemplo, yo salí de la universidad, tenía mi cartón y todos mis sueños y esperanzas en el mundo y no encontré pega de profe al tiro. Si yo pasaba un año y no encontraba pega, iba a venir otra camada de profesores más que tampoco iban a encontrar pega, entonces el desempleo friccional iba a empezar a aumentar. ¿Pasa seguido? Sí, sobre todo en carreras que están copadas. No sé, lo que les decía yo, cuando los profesores, siempre una carrera copada. O sea, cierto tipo de profesores, si usted quiere ser profesor de matemática, feliz, porque hay pocos profes de matemática. Pero, por ejemplo, no sé, prevencionistas de riesgo. Hubo un tiempo que había muchos prevencionistas de riesgo, muchas personas estaban estudiando porque era una carrera rentable. La mayoría de las empresas necesitaban prevencionistas de riesgo. El problema estaba en que necesitaba uno. Las empresas necesitan uno solo, a lo más 2. Pero entonces si tenemos un flujo gigante, obviamente que a esos trabajadores les va a costar mucho más encontrar empleo. Entonces eso es lo que se denomina el desempleo friccional, que no encuentran el tiro. Por otro lado, también tenemos el desempleo temporal, que se genera cuando las empresas o industrias tienen temporadas bajas o necesitan menos trabajadores. El ejemplo que te doy aquí es la empresa de construcción en invierno. Mi papá es soldador y mi papá generalmente tiene mucha pega entre septiembre y enero. No sé, las rejas, las protecciones de ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en invierno la gente no hace eso. La gente no trata de remodelar su casa en invierno. Entonces, claramente ahí se va a la baja todo lo que tiene que ver con su trabajo. Ahora, por ejemplo, está ocurriendo. El coronavirus generó que estas temporadas invernales hubiera menos trabajo. También se produce al finalizar el año escolar, porque existen muchos estudiantes que están buscando empleo en temporadas de verano. Entonces, por ejemplo, yo a un estudiante puedo pagarle el mínimo. Entonces, a lo mejor no me conviene tener gente más capacitada en ciertos empleos. O en algunos colegios particulares los contratos terminan en diciembre. Nosotros al menos tenemos las vacaciones. Pero hay diferentes trabajos que son en ciertas épocas del año, no sé, cuando hablábamos de la tercerización, la gente que hace huevitos de chocolate no hace huevitos de chocolate todo el año, porque no es rentable. Entonces, claramente hay ciertos focos, ciertos puntos del año donde obviamente va a haber desempleo. El desempleo estructural es un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requiere y el tipo de trabajo que se busca. Me llamó la atención porque lo pensé al tiro cuando hablábamos de este tema y quizás les sea más claro entenderlo. ¿Alguien vio Charlie y la fábrica de chocolate?
Al papá de Charlie lo echan del trabajo porque su pega, que era ponerle las tapitas a los pastas de dientes, la empezó a usar un robot. Eso es un desempleo estructural, donde el trabajo de una persona o el trabajo que alguien ofrece ya no es el que requiere el empleador, por tanto puede modificarlo. ¿Cómo termina esta historia para que sea más feliz? El papá de Charlie aprende a reparar la máquina que lo sustituyó en el trabajo. Esas son las formas de poder enfrentar el desempleo estructural. Por ejemplo, ya no necesito una señora, una modista para hacer vestidos porque tengo una máquina que los genera rápido, que cose infinito, por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio porque mi empleador ya no necesita contratar 50 mujeres, se puede contratar una máquina. Pero necesitamos ahora alguien que limpie la máquina, que sea capaz de engrasarla, que la coordine, que la programe. Entonces, se reestructura o se desarma completamente esta estructura laboral. Por eso se llama estructural, porque se puede modificar la estructura propia del trabajo. Y finalmente, tenemos los desempleos cíclicos, que son consecuencias de ciertas demandas de trabajo, por ejemplo, cuando hay crisis económica. Si nosotros tenemos una crisis económica como la que está desarrollando ahora con el efecto de la pandemia, obviamente van a bajar, van a haber menos empleo porque se está generando menos plata, entonces no puedo mantener mis empresas, o lo que pasó en el 29 también, que se acuerda lo que vimos, no sé, sí, lo vimos. Lo que pasó el 29 con la crisis de la bolsa, que generó que muchas empresas cerraran, por tanto tuvieron que echar mucha gente, etcétera, etcétera. Luego va a retomar el sistema económico, van a empezar a aparecer de nuevo las empresas, vamos a tener que contratar gente y vamos a volver a estar en alza y después puede que caiga de nuevo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con estos ciclos propios de la economía. Hay temporadas que son muy buenas, pero también hay temporadas que son muy malas. Entonces siempre van a haber ciclos, sobre todo en algunas carreras. No sé, piensen en los temporeros, piensen en personas la gente que trabaja en la construcción, o los mineros que son por faena. Todos esos tipos de trabajos suelen tener estos movimientos de desempleo que son cíclicos. Y finalmente, y ahí sorry, hashtag mucho texto, la distribución del trabajo por sectores de la economía. La población de Chile, o la población que es económicamente activa, se desenvuelve en varias labores, principalmente en el sector terciario, y eso lo hemos hablado. Pero nuestro país es tan variado, es tan grande y tiene tantos climas, tantas, no sé, macroformas del relieve, tanta densidad de población diferente, que la distribución de la mano de obra en Chile eh, no está en directa relación con la localización geográfica. Por ejemplo, Santiago tiene la mayor cantidad de personas y es principalmente porque es donde hay más trabajo, hay más industria. Pero ¿qué pasa con las zonas que están más alejadas? La cantidad de mineros que se necesitan en el norte en contraposición a la gente real que hay en el norte. O, no sé, la gente que se necesita para el arreo de animales en el sur versus la cantidad de personas que hay en el sur. La fuerza de trabajo en Chile no responde necesariamente a su distribución geográfica. Y esa concentración hace que ciertos espacios necesiten que haya migraciones constantes. Sin ir más lejos y yendo a una escala un poco más pequeña, Quilpué, que donde vivo yo, es una ciudad dormitorio. Casi nadie trabaja en Quilpué de los que viven en Quilpué. La mayoría trabaja en Viña, en Valpo, Peña Blanca, pero no en Quilpué mismo. Y eso que es tan pequeño aquí, también funciona a gran escala. Hay muchas personas de Rancagua que trabajan en Santiago o de Valparaíso que trabajan en Santiago y tienen que ir modificándose. Entonces, la cantidad de empleos que hay en Chile no está tampoco distribuida geográficamente. No es que todas las personas de todas las regiones tengan acceso a los mismos trabajos, no va a darse. Entonces, requiere que haya ciertos cambios estructurales dentro de lo que es la economía propia. Si yo estudié ingeniería en minas en la Universidad de Concepción, es poco probable que encuentre trabajo ejerciendo en Concepción. Estoy obligado a moverme. Y eso va a generar que ciertos espacios sean focos de trabajo en contraposición a otros. Y eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Traté de hacerlo lo más estructurado posible, por favor, porque ustedes saben que yo me vuelo y me voy para cualquier lado. ¿Qué me interesa de aquí? Con todos estos temas que vimos, usted tiene que crear una encuesta. ¿Ya? Yo les mandé la actividad, que es lo que tienen que hacer, la rúbrica de lo que voy a evaluar, algunos tips de cómo hacer las encuestas, y en la página del libro, creo que es la 478, no estoy segura, pero se la escaneé porque no sé si todos tenían el libro, aparecen algunos tips de cómo analizar la información. ¿Qué tiene que hacer usted?
cree 10 preguntas, no más de 10 preguntas, suficiente con 10. De hecho, con 8 yo creo que también podrían hacerla. 8 a 10 preguntas con diferentes temas. No sé, ¿por qué cree usted que las mujeres no han conseguido trabajo en contraposición a los hombres? ¿Por qué cree usted, traten de que sean preguntas abiertas, no traten de enfocarlas hacia un lado? ¿Por qué cree usted que la pandemia ha provocado que aumente el desempleo? ¿Por qué cree usted que hay personas que ganan más que otras? ¿Por qué cree usted que después de los 65 no se puede considerar económicamente activo? Etcétera. O del tema anterior, con respecto a la obsolescencia. ¿Cree usted que las empresas hacen que sea obsolescente sus productos a propósito? ¿Cree usted que las desigualdades económicas, etcétera, etcétera? Todo cualquiera de los temas que hemos visto. Aquí hay por lo menos 6 o 7 temas diferentes y la clase anterior hay otros 6 más. Puede hacer una pregunta de cada una, puede hacer 6 o 7 preguntas del mismo tema, da lo mismo. Cuando usted tenga esa encuesta lista, se la tiene que hacer a un rango de 15 personas. ¿Por qué 15? El libro generalmente y se nos pide que lo sean como 25, pero yo estoy consciente que hacer encuesta en este contexto es complicado. ¿Por qué? Porque necesito que tenga respuestas variadas, ¿ya? Así que por favor trate de preguntarle a mujeres, hombres, ancianos, adolescentes, jóvenes, gente con trabajo, gente sin trabajo. Trate de ser variado, cosa que a lo mejor pueda tener respuestas más divergentes. Y a partir de esas encuestas y a partir de las respuestas que logre sacar, ¿usted qué tiene que hacer? Primero, graficar. La mejor forma de analizar la información es tenerla condensada y ordenada. Por tanto, si tiene pregunta 1, el 15% de las personas cree que la respuesta A es la correcta, el 30% cree que es la B, el otro 40% cree que es la C, usted ya va a poder sacar un patrón. No sé, la mayoría de las personas que cree que es correcto es menor de 30. El 25% de las personas que no está de acuerdo con la afirmación son ancianos. Entonces ahí puede sacar parámetros y es mucho más fácil después analizar la información. Por eso les pido que grafiquen, no es porque yo sea experta en matemáticas, sino porque para usted va a ser mucho más simple. Una vez que tenga graficada su respuesta, como usted quiera, gráfico de torta, de barra, puntito, pirámide, lo que usted quiera, usted dice ya, ¿qué conclusiones puedo sacar de esto? En Chile hay un gran número de desempleo porque los sueldos son bajos. Por ejemplo, estoy inventando una tontera. Esa es su conclusión. ¿Y cómo la justifican? Con los datos que usted tiene. Y después usted, al terminar su trabajo, me hace una proyección. Bueno, yo creo que esto puede modificarse, si en el futuro hay nuevas regulaciones, si llegan más inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que yo quiero que haga. Escriba y haga una encuesta, se la hace a un grupo de personas, analiza los datos, saca conclusiones y genera una proyección, que es la opinión personal que yo les pido al final. Y con eso usted me entrega un trabajo decente, hermoso y maravilloso. Y yo ahí, 7 para todos, ¿ya? La idea es que trate de enfocarse siempre en lo que usted quiere lograr. ¿Qué quiere saber con esta encuesta? ¿Quiere saber por qué hay desigualdad? ¿Quiere saber por qué no hay gente sin trabajo? ¿Quiere saber por qué hay cierto grupo que está sin trabajo? Etcétera, etcétera. Pero trate de enfocarlo en esas ideas. No es para nada difícil, en serio, no es para nada difícil y yo sé que ustedes pueden hacerlo porque ustedes son secos y me encantan. Así que cualquier cosa, usted me manda un correíto o al Instagram, estoy contestando rápido, así que pregunta más, pues, pregunte y nos estaríamos viendo. Si están trabajando, no voy a subir clase la próxima semana, ¿ya? Pero si la mayoría me entrega los trabajos, quizás suba la presentación. A lo mejor no el video, pero sí la presentación. Pero no me gusta subir clases si los veo trabajando. Así que esfuércese, póngale todo el foie, como dirían antiguamente. Y el día 2, si no me equivoco, dejé puesto para que me entregaran el trabajo. Así que más de una semana usted estaría, pero súper fácil. Así que eso, nos vemos, cuídense por favor. Todavía estamos con el bicho dando vueltas, así que cuídense. Les mando un abrazo virtual y estamos comunicándonos. Bye bye.